Harry Kane fue una bomba tremenda por parte del Bayern en 2023 cuando cerraron un fichaje histórico para el Bayern y para el fútbol alemán, y podría ser también una bomba su marcha en 2026 o en 2027. Veremos qué sucede. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Harry Kane es indudablemente uno de los mejores delanteros del mundo, uno de los mejores delanteros del siglo XXI y un futbolista capaz de trastocar y de alterar realidades de clubes y de pues hacer que todo el ataque de un equipo no gire en torno a ese futbolista, pero sí se vea potenciado cada uno de los integrantes de ese ataque y el conjunto también por las habilidades que tiene ese jugador. Y ese es Harry Kane, un futbolista que no había ganado ningún título hasta que llegó al Bayern. Le costó mucho, le costó muchísimo, le costó la primera temporada, le costó en la Supercopa, pero ya consiguió ganar la Bundesliga la temporada pasada. Evidentemente quiere ganar todavía más, otra Bundesliga, una Copa, una Supercopa de Alemania que pueden empezar haciéndolo la semana que viene ante el Stuttgart y evidentemente la Champions League, además de los torneos de selecciones con Inglaterra. Y esto podría seguir siendo así hasta que Harry Kane abandone el Bayern. Y es una cuestión que es más probable que nunca de cara a la temporada que viene. Porque por analizar un poco la situación y los detalles del contrato de Harry Kane, según dijo Bild en abril, cuando se negoció su traspaso al Bayern, se incluyó una cláusula de rescisión en el contrato de Harry Kane. El delantero quería una cláusula en caso de que a él le apeteciera volver a Inglaterra, donde todavía sigue teniendo como objetivo, o podría llegar a tener como objetivo, batir el récord de goles en la Premier League de Alan Shearer, que ahora mismo, si no me equivoco, está a 60 goles de conseguirlo. Tiene 264, si no me equivoco, Alan Shearer, y creo que Kane tiene 204 o 205. Sin embargo, teniendo en cuenta un posible movimiento en este 2025, parece improbable, porque la cláusula que tenía para este año empezaba en 2025, luego entró en 2026 y ya en 2027 se podría ir libre. Para este año la cláusula era de 80 millones, pero se tenía que activar en enero. Esto ya se ha pasado, ya no da la sensación de que se vaya a poder ir este verano, pero todo está abierto de cara al verano de 2026, porque la cláusula baja, vuelve a ser válida en enero de 2026, tendrá un valor de alrededor de 65 millones de euros, teniendo en cuenta que el contrato de Harry Kane expira en el verano de 2027. Hay que decir que, según se ha dicho en la prensa alemana, Kane no consideró en ningún momento de esta temporada hacer uso de esa cláusula, que es muy feliz en Múnich desde un punto de vista futbolístico y privado con su familia, y, sobre todo, muy importante, que esto no fue negociado ni por Max Eberl ni por Christoph Freund, que esto fue negociado por Jan Christian Dressen con el beneplácito, por así decirlo, tanto de toda la junta directiva como del consejo de supervisión en ese momento, encabezados por Herbert Hainer, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge. ¿Cómo no? Los de siempre, que luego se quejan del trabajo que hacen Max Eberl y Christoph Freund porque tiene que vender a futbolistas o porque dan salarios muy altos y deciden tomar decisiones sin tener en cuenta lo que puedan hacer ellos mismos o el conocimiento que tengan ellos del fútbol. Pero este es otro tema que ya comentamos en su momento. Hay que decir que me parece lógico, esta tradición que tenía el Bayern de no poner cláusulas de rescisión es antinatura, o sea, no es nada moderna. Yo entiendo que los alemanes sean muy planificados y ordenados y que no les guste que las cosas escapen de su control y que no sean ellos los que pueden negociar, sino que venga un club sin tener nada que ver contigo y pague el dinero de la cláusula, pero estamos en 2025 y el mundo del fútbol funciona de esa forma. Según Matlow, en julio, avanzamos varios meses, ya empieza a haber rumores en la industria de que Harry Kane buscará regresar a Inglaterra después del Mundial de 2026. Los insiders o expertos en información dentro de lo que se sucede en la industria creen que el club alemán puede hacer negocios el próximo verano con su cláusula. El Tottenham tiene una opción de tanteo, ¿vale? O una opción preferencial para fichar a Harry Kane, siempre y cuando el Tottenham quiera fichar a Kane, el Bayern quiera vender a Kane y Kane quiera volver al Tottenham. Pero es una opción preferencial, no una cuestión de dinero. Si quisieran ficharlo y Kane estaría dispuesto, el primer club con el que tendría que negociar el Bayern es el Tottenham, pero el Tottenham o pagaría esa cláusula de 65 millones de euros o tendría que negociar como cualquier otro equipo. A mayores, hay que decir que este verano parece que había dos equipos interesados de la Premier League en él. Me imagino que uno de ellos sería el Manchester United, intuyo que el otro, el Newcastle United, además de un país no europeo con una sólida situación financiera que le haría más rico todavía Harry Kane, con lo cual podemos todos más o menos asumir cuál es, pero parece, como decía, que
no sé, o sea, no puedo decir al 100% que no vaya a suceder, pero al 99,99999 periodo, Harry Kane no se moverá este verano. Aquí el tema es lo que sucederá el verano que viene, porque según Indicaila, ¿vale? Que es un tuitero hiperfamoso que parece que tener información poco a poco del mundo del fútbol, porque David Ornstein ya lo ha citado como fuente confiable en algún rumor de fichajes, creo que es en el de Baleba al Manchester United. Según Indicaila, el Barça está planteándose como posible fichaje y posible sustituto de Robert Lewandowski en 2026 a Harry Kane. Eso sí, hay que decir que el Bayern no lo quiere dejar, de hecho le quiere renovar el contrato a Kane y quitar esas cláusulas de rescisión, y Harry Kane se siente muy cómodo en Múnich y actualmente no parece estar considerando irse. De hecho, según dijo en mayo, nada más ganar la Bundesliga y demás, antes de irse un par de semanas de vacaciones. Estoy muy feliz aquí en Múnich, mi familia se ha sentado, a mis hijos les encanta la escuela, así que sí, esta es mi vida aquí en el futuro a corto plazo. Me encanta el entrenador, me encanta el equipo que tenemos, creo que apenas estamos empezando un periodo realmente exitoso para este club y quiero ser una gran parte de eso. Aquí sé quién sabe cuántos años, pero seguro quiero estar aquí por un tiempo. Años en plural. Si se va en 2016 es año, ¿vale? Pero es algo que no podemos descartar, teniendo en cuenta que si no le renuevan, le van a tener que vender el año que viene, porque si no en 2027 se va a ir como agente libre. El tema del Barça, ¿vale? Por analizarlo un poco más en profundidad, hay que decir que el Barça parece el equipo perfecto porque no hay mucho club, salvo el Bayern, evidentemente, que vaya a necesitar club grande, importante, que pueda fichar a Harry Kane y darle lo que no tendría en el Bayern, porque para ficharlo del Bayern tienes que darle un sueldo muy alto, está en creo que 22,5 millones de euros anuales brutos, pero bueno, una pasta tremenda, os lo pondré aquí con Capologis y luego me acuerdo en edición. Y luego también la posibilidad de ganar títulos varios todos los años y de competir por llegar lo más lejos posible en Champions. El Madrid no tiene la pinta, en la Premier muchos equipos han fichado delantero este año, pero el Barça podría ser una opción para el año que viene teniendo en cuenta esa marcha de Lewandowski. Y buscan sustituto. Parecía que sus opciones preferidas para el año que viene eran Alexander Isak y Benjamin Sesko, pero Sesko se va a ir al Manchester United y Alexander Isak o se queda en el Newcastle y le costará un pastón tremendo al Barça el año que viene, o se va a Liverpool y entonces ya no lo podrá fichar el equipo de Hansi Flick. Y ahí podría aparecer el caso de Harry Kane, que es cierto que es muy veterano, ¿vale? Más de 30 años, pero llegaría al Barça con la edad con la que llegó Robert Lewandowski y dio muchos años de rendimiento. Veremos el tema del dinero porque Lewandowski llegó por creo que 45 millones. 65 millones es más dinero, ¿vale? Por un delantero que es muy bueno, pero que yo creo que es inferior a Robert Lewandowski, aunque es cierto que vendría de ser el jugador con la diferencia positiva entre goles y expected goals más grande desde que llegó al Bayern, con más de 10 goles, el siguiente es Benjamin Sesko, ya lo hemos comentado en algún vídeo, con una racha de 30 partidos seguidos, o sea, 30 penaltis seguidos marcados en partido oficial. No cuento partidos amistosos porque entonces tendríamos que contar el último que falló precisamente ante el Tottenham, ¿vale? El timing es tremendo, pero contando partidos oficiales, 30 seguidos y además con temporadones tremendos en el equipo alemán. Para empezar, en su primer año, 36 goles, 8 asistencias en Bundesliga con 44 goles, 12 asistencias entre todas las competiciones y la temporada pasada, pudiendo jugar 500 minutos menos de Bundesliga, marcó 26 goles, 8 asistencias entre todas las competiciones, 38-11, teniendo en cuenta que marcó 11 goles en Champions League. En total, son unas cifras de locos, son 82 goles, 23 asistencias en 2 años con el equipo muniqués, con el Bayern, dando un rendimiento de locos y potenciando muchísimo a todo el ataque. En el Bayern, o sea, en el Barça tendría mucho sentido, porque es un futbolista que encaja muy bien con la filosofía de juego prototípica del Barça, muy bueno cayendo a recibir, muy bueno, o sea, mucho mejor que Lewandowski en eso. Lewandowski ha tenido que adaptarse él mucho más, aunque siempre ha sido un jugador que se ha asociado mucho mejor de lo que la gente ha dicho desde fuera, pero evidentemente no era un Benzema o un Kane. Kane mucho mejor asociándose, quizá un puntito menos de killer, pero bueno, un goleador descomunal, de los más grandes goleadores que ha habido en el siglo XXI, un rematador de cabeza tremendo también, uno de los mejores de la historia del fútbol, y un futbolista que ya vendría sin el ansia de ganar su primer título y con lo cual podría encajar de otra forma. Por hablar un poco de la perspectiva del Bayern, si se va, y ya luego os digo lo que yo creo que pasará, si se va Harry Kane hay varias opciones, ¿vale? El primero, el más evidente, es Nick Woltemade. No parece que vaya a pasar este año porque
el Stuttgart no quiere negociar, el Bayern no quiere seguir ofreciendo a lo loco porque no quiere pagar lo que pide el Stuttgart. Y entre medias está un Nick Woltemade que está como loco por irse al Bayern, que se lo ha dicho al Stuttgart, pero que bueno, va a ser profesional evidentemente. Y que este año querrá irse al Bayern, veremos el año que viene. Porque si hace otro temporadón tremendo y el año que viene el Stuttgart se clasifica a Champions, tiene contrato hasta 2028, creo, Nick Woltemade. Es que si ofreces 60 millones se van a reír de ti, el Stuttgart. Porque si hace otro temporadón igual es futbolista ya de 80 millones. Ponte que el Stuttgart llega a unas semis de Europa League con un Nick Woltemade tremendo y se clasifica a Champions en Liga. Ponte que ganan la Supercopa de Alemania al Bayern con gol de Nick Woltemade. Es que eso sería muy fuerte. Entonces, bueno, Nick Woltemade parece el claro sucesor porque incluso se ha dicho que Nick Woltemade está tan convencido de ir al Bayern porque le han vendido que va a ser el sucesor a largo plazo de Harry Kane, pero si no es Nick Woltemade, aquí aparecen otras opciones, o al menos podemos ver algunas opciones que les han interesado en el pasado. Benjamin Sesko ya no puede ser, Víctor Gyökeres ya no puede ser. Si llegó a hablar incluso de Jonathan David, no lo veo, pero hay 3 opciones, ¿vale? O podría haber 3 opciones. Patrick Schick, futbolista del Bayer Leverkusen, que ha renovado hasta 2030, además con un salario altísimo, de más de 10 millones de euros como el jugador mejor pagado del equipo, y creo que de la historia del Bayer Leverkusen, muy complicado sacarle el año que viene, a no ser que ofrezcas mucho dinero. Luego está un jugador que sonó, según la prensa alemana, en mayo-junio como posible suplente de Harry Kane, pero también con una visión a largo plazo, que es el nigeriano del Genk, Tolu Arokodare, futbolista de 24 años que ya les interesó como posible sustituto de Harry Kane este año, marcó 19 goles en 34 partidos de liga y también interesaba a Dortmund y Stuttgart. Y luego hay un tercer punto, ¿vale? Que este quizá es el más, no improbable, pero el que más llamativo sería, porque además sería también un golpe sobre la mesa, pero al que me cuesta creer porque es que es muy difícil, pero en 2024 Max Ebel personalmente contactó a los agentes de Serhou Guirassy para preguntarle sobre un posible fichaje. En ese momento tenía una cláusula de 18 millones de euros, es que es una ganga tremenda lo que pagó el Dortmund, es una ganga loquísima. 18 millones de cláusula de rescisión en el contrato del Stuttgart. Al final el futbolista decidió fichar por el Borussia Dortmund porque era un equipo que le iba a asegurar que iba a ser titular indiscutibilísimo. El Bayern iba a estar Harry Kane. Ahora mismo Guirassy tiene una cláusula de 70 millones de euros en su contrato con el Borussia Dortmund. Ya está formando parte de la parte alta de la cúpula del vestuario, como uno de los futbolistas más, con más liderazgo y que más llevan la voz cantante. De hecho, se habla de que quieren ofrecerle una renovación para quitar esa cláusula de rescisión. Una cláusula, por cierto, solamente válida para una media docena, según se ha filtrado, de clubes europeos. Entre los que intuyo que no estará el Bayern, porque al Dortmund, al igual que al Bayer Leverkusen, no le interesa darle cosas fáciles y baratas al equipo de Múnich. Si os soy completamente sincero, yo creo que no se va a ir. Yo creo, al menos el año que viene. Yo creo que renovará hasta 2028, quitando esas cláusulas escalonadas, y en 2027 se irá de vuelta a todo. Es lo que yo creo que pasará, porque en 2027 habrá hecho 4 años en Múnich, idealmente le habrá dado para ganar al menos una Bundesliga más, al menos una Pokal más, al menos una Supercopa de Alemania más, y quién sabe si una Champions League. El Bayern tiene algunos problemas, pero mientras estén todos sanos, creo que tiene una de las mejores plantillas y sobre todo uno de los mejores 11 iniciales de toda la Champions. Veremos qué pasa si se pueden reforzar el año que viene, teniendo en cuenta que acaban contrato Goretzka, Gnabry y demás, que se liberan con esos 36 millones de masa salarial. Yo creo que no se va a ir. Dejadme vosotros en comentarios si creéis que se va a ir, si creéis que encaja en el Barça y a quién debería fichar como sustituto el equipo de Vincent Kompany. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.